Desde el centro de mando de cada una de nuestras habitaciones, el equipo en educación les da la bienvenida a esta mesa de diálogo donde vamos a hablar sobre el rezago educativo. Yo soy el profesor Jorge Iván Chavarín Montoya y junto al profesor Daniel Doce y el profesor Alberto Barrera vamos a estar hablando sobre este tópico. Profesor Alberto, profesor Daniel, ¿cómo se encuentran? Adelante. Buen día. Saludos Daniel, Jorge Iván, y un saludo también a todos los compañeros y compañeras trabajadores de la educación que se toman el tiempo de escuchar en educación. Es un placer estar aquí con ustedes de nueva cuenta. ¿Qué tal, Jorge Iván Chavarín y mi amigo Alberto? Pues ya nos tocaba estar aquí en este encuentro con nosotros como maestros, pero también con las personas que nos escuchan y nos siguen en la página. Pues grata sorpresa en este tema que nos toca analizar y comentar en esta charla muy amena, y vamos a ver qué resulta, qué conclusiones llegamos. El rezago no es pues un tema nuevo, como menciona el profesor Daniel, lo hemos estado dialogando incluso desde que empezó la pandemia, desde que empezó este modelo híbrido, desde que se lucha por la presencialidad, siempre ha estado ese tema de el rezago, abatir el rezago, luchar contra la deserción, pero pocas veces nos llegamos a preguntar, bueno, está bien, luchamos contra el rezago, pero ¿qué es el rezago directamente? Quizá nosotros como docentes podemos tener una explicación, pero personas que están fuera, padres de familia, alumnos, ¿cómo ven el rezago? Si es bajas calificaciones, es simplemente números bajos, o a qué se refiere cuando la sociedad se encuentra en rezago educativo. No sé, profesor Daniel, ¿qué nos puede decir sobre eso? O profesor Alberto, que veo que está apuntando, ya todo está preparando los argumentos. Venga, yo inicio si gustas, Chavarín. Fíjate que este tema en este momento pues tiene diferentes perspectivas, sobre todo a los ojos del docente, de las autoridades educativas, de los padres de familia y finalmente los niños, que creo que en este momento son los menos culpables del escenario en que se presenta, pero serán con los que vamos a trabajar, ¿no? Esa es la parte más importante, quienes van a darnos, yo creo, pues los resultados académicos cuando ellos se presenten en la presencialidad o en las diferentes evaluaciones reales que podamos tener con ellos. Hablo de reales porque pues una evaluación como se ha estado llevando a cabo hasta el momento pues no ha sido del todo fidedigna para maestros que ya requieren tener un número exacto de cuántos alumnos están en rezago y cuánto es el rezago que tienen en su grupo, principalmente pues el que atienden, y posteriormente a nivel escuela ya le toca a la autoridad educativa local y nacional medir el rezago que se presenta en el país. Fíjate que hablar de rezago educativo es saber que los aprendizajes se han perdido o se ha disminuido el dominio de ciertas habilidades, de conocimientos en los alumnos. Principalmente nosotros trabajamos en primaria, sabemos y dominamos este nivel, pero está sucediendo en cada uno de los niveles, dado que después de más de 18 meses de estar en su mayoría en casa a distancia, pues se vio afectado en mucho el tema de los aprendizajes de los alumnos. Hoy, en un regreso a clases presenciales, en muchas de las escuelas a nivel estado, a nivel nacional, pues se presentan ya varios fenómenos que nos dan cuenta de los daños, el recuento de los daños. Entonces, estuve haciendo un análisis de ciertos artículos en internet y se presenta que, hablando de números, se presume o se dice que es más o menos 2 años en los que niños tienen ese rezago educativo. Se presenta ese rezago, es decir, aquellos alumnos que están en tercero de secundaria traen niveles de un alumno de primero de secundaria. Y hagamos la equivalencia de cada uno de los grados en primaria, que el que está en sexto grado, pues trae conocimientos más o menos en un alumno de cuarto grado, de manera que esa medición está acorde del Banco Mundial, alumnos con menos aprendizajes, y hay una preocupación por parte de ellos porque significa que alumnos con menos dominio, menos habilidades, habrá en un futuro trabajadores con menos oportunidades de un mejor trabajo o de mejores habilidades para el campo laboral, ¿no? A ese punto queríamos llegar, profesor. Estamos
Se menciona muy bonito, ahorita hablamos sobre las estadísticas, incluso en el contexto educativo, ponemos tantos alumnos con rezago, tantos alumnos que se llegan al siguiente nivel, que evitan el rezago, y sí, quedan en un dato estadístico, pero ya nos alejamos un poco del contexto administrativo que tanto nos gusta a los maestros, la burocracia, los números, y nos vamos al plano real, al plano de los golpes, la sociedad. ¿Qué significa eso? Tener un rezago educativo. No sé qué piensa usted, profesor, qué significa tener alumnos que terminan la preparatoria con conocimientos de primero de preparatoria. ¿Qué es para la sociedad estar rezagada? Sabes que es preocupante porque incluso sería feo escuchar de que se identifique a alumnos pandemia o alumnos que estuvieron durante pandemia. Y eso irlo arrastrando conforme vayan pasando los años e identificar las empresas. Fíjate esta parte que va a contratar a los futuros egresados de las escuelas formadoras, ya sea de docentes, futuros doctores, enfermeras, etcétera. Identificar alumnos, bueno, trabajadores que tuvieron su educación a distancia y que a lo mejor tienen pocas habilidades en el campo. Ya no se diga que siempre piden experiencia bastante. Ahora es como un foco rojo para ese tipo de personas que van a tratar de buscar un empleo, y las empresas a lo mejor van a hacer un nuevo filtro para decir, bueno, pues fuiste alumno durante la pandemia y te formaste a distancia o no, y será como un filtro para poder tener un futuro, un trabajo a futuro, ¿no? Entonces, cuando hablamos del rezago, de lo real, yo creo que hay que tomar medidas contundentes en este regreso a las escuelas, a las clases presenciales, en las escuelas. Eso es lo más importante, los maestros tomar decisiones en las escuelas con los padres, porque si tomamos decisiones al interior del plantel, tendremos decisiones que vayan a impactar en lo inmediato. Y no se diga más, tenemos muchos hoyos en la educación que no se han rellenado. Hablemos de presupuesto, hablemos de oportunidades para los maestros para desarrollar su trabajo. Algunos todavía no regresan, otros ya regresaron, y lo más importante es recuperar las habilidades que se perdieron. Es decir, si bien no lograremos cubrir todos los aprendizajes que se perdieron durante casi 2 años, por lo menos las habilidades prioritarias, sí. Si un niño aprende a leer correctamente, creo que va a poder acceder a más aprendizajes, ¿sí? De otro carácter. Si un alumno aprende el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, impactará de manera positiva en otras asignaturas. Entonces, yo creo que esa es la parte más importante, que el diagnóstico que ya tienen muchos maestros en su regreso a las clases presenciales con sus alumnos determinará qué aprendizajes fundamentales van a desarrollar, pero sobre todo qué habilidades van a recuperar para que no sea tanto el porcentaje de aprendizajes perdidos, y aminorarlos lo más posible. Muchísimas gracias, profesor Daniel. Pues lo cierto es que pues esa lucha ya se perdió, la sociedad ya está en un rezago. Ahorita lo que estamos haciendo es tratar de amortiguar todo lo posible. Hablan en un plano docente, padres de familia, incluso gobierno, es un trabajo de muchos, pero el rezago en la sociedad ya está garantizado. Lo vemos en preparatoria, lo vemos en secundaria, lo vemos en universidad, cualquier maestro de nivel. Profesor Alberto, para usted, que existe ese rezago ya inminente en la sociedad, ¿qué consecuencias podría traer a corto, mediano, largo plazo este dicho fenómeno de rezago educativo? Bueno, ¿sí me escuchan bien, Chorin? Sí. Sí. Bien. Bueno, a mí sí me gustaría dar un contexto, espero lo dijiste bien ahorita, no sonar muy burocrático, ¿no? Pero según cómo se mide el rezago educativo, ¿no? O qué es lo que es específicamente el rezago educativo. Bueno, según el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, Coneval, que regularmente mide temas como la pobreza, por ejemplo, o en este caso, pues, el rezago educativo en México, bueno, especifica que el rezago se aplica según la normatividad de cada uno de los países. En este caso, en México, por ejemplo, se mide el rezago en función de los alumnos, de las alumnas que asisten, que no asisten o que han dejado de ir a cada uno de los niveles
que por obligatoriedad tienen que asistir según el artículo 3º de la Constitución, o sea, según los y las alumnas de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Entonces, por ejemplo, alumnos que no han ido a preescolar, que no han ido a primaria o a secundaria prepa, pues se toma como alumnos como personas con rezago. En este caso, bueno, el Consejo Nacional de Desarrollo para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, Coneval, pues tiene un artículo en el cual analizó del año 2018 al 2020, hizo un estudio en el que da el porcentaje de personas con rezago en México. Entonces, dice que del 2018, por ejemplo, existían aproximadamente el 19% de personas con rezago de algún tipo. O sea, personas, niños que no asisten a la primaria, al preescolar, o bien adolescentes que no asisten a la secundaria, o que no la terminaron, o también jóvenes que no entraron a la prepa, que la dejaron inconclusa, y así no. En este sentido, se supone que es así como se mide el rezago. Hablaremos más adelante, pues que evidentemente existen brechas ya dentro de los alumnos que también asisten a la escuela, como bien lo decía el profesor Daniel, ¿no? Los alumnos, hay alumnos que no van, y los que van, aún así tenemos bronca, pues, con los docentes, el sistema educativo y demás situaciones que ocurren. Entonces, el Coneval, hablando del tema del rezago educativo, decía que en los últimos 2 años aumentó un 0.3% en relación a lo que existía en el 2018. Y pues evidentemente son los años que ha tenido que ver con el tema de la pandemia, ¿no? Y pues aquí han sido miles de estudiantes, que son aproximadamente 300,000, si no me equivoco con el dato, que han dejado inconcluso alguno de los niveles educativos que por obligatoriedad, lo repito, tendrían que asistir, o que el Estado tendría que garantizar su acceso y el seguimiento en cada una de estos niveles educativos. Lo repito, son preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Y habla también de los estados, pues, que tienen menor y mayor rezago. En el caso, por ejemplo, de los que tienen menor rezago, es la Ciudad de México con un 9.5%, el Estado de México y Coahuila. Y los que tienen mayor rezago en este caso son Chiapas, Oaxaca y Michoacán, pues con porcentajes altísimos, ¿no? Por ejemplo, Chiapas con el 32%, Michoacán con el 29%, y Oaxaca con el 29%. Son datos pues alarmantes, independientemente de que no ocurran en el estado en el que nosotros vivimos, ¿no? Son estados al final de cuentas y que coincide, porque Chiapas, gran parte de las escuelas de Chiapas son de comunidades rurales, mientras que DF, Coahuila son zonas más industrializadas, centradas en ciudad. Ahí nos habla un poco de la marginación hacia donde se dirigen, claro, hacia los sectores más vulnerables. Es correcto, precisamente esa es la situación también que ocurre, pues, hacia dónde se va, o digamos qué es lo que origina el rezago primeramente, y uno de los factores más importantes es la pobreza y es la marginación. Entonces, es ahí también como nosotros podemos anotar. Hablábamos detrás de cámaras ahorita, por ejemplo, de algunos contextos de las ciudades, ¿no? Y precisamente yo creo que también las escuelas que están en las periferias de las ciudades, pues suelen tener en muchas ocasiones alumnos con mayor rezago, hablando de los alumnos que asisten a las escuelas, ¿de acuerdo? Pero también si observamos y si hacemos alguna investigación en cada una de estas colonias o de algunas de las comunidades que están cercanas a las ciudades, pues nos daremos cuenta de que hay alumnos, que hay personas, mejor dicho, que hay adolescentes, jóvenes, niños que han dejado de asistir a la escuela, y que estos últimos años han sido todavía cuando la brecha se ha ahondado un poquito más, pues, por los temas de la dificultad de acceso, sobre todo tecnológico, que algunos pueden tener a las clases, ¿no?, que estuvieron ocurriendo en los últimos años. Me gustaría dejar hasta el momento aquí el comentario, Chavarín. Micrófono, amigo Chavarín. Ya arreglado, disculpe. Muchísimas gracias, profesor Alberto, sobre esa perspectiva, que es muy importante mencionar la correlación, porque dejando a un lado ya el plano burocrático, el plano de calificaciones, el mencionar qué tanto porcentaje de los alumnos se encuentran en el rezago, nos vamos a la realidad y vemos una completa relación entre los niveles de pobreza y los niveles de marginación con respecto al rezago educativo, los niveles educativos,
las aspiraciones educativas, las aspiraciones a unos grandes puestos, y mencionar que el rezago educativo será dentro de la sociedad no es únicamente que vamos a tener alumnos con menores calificaciones, sino que vamos a tener ciudadanos con capacidades laborales, académicas, inferiores a la generación que ahora nos encontramos. Entonces, en lugar de ir para adelante, nos encontramos hasta atrás. Sí, Entonces, perdón que te interrumpa, Jorge Iván, no, pero por me tocaba favor. leer por ahí a mí un comentario que decía, en México existen tres Méxicos. Un tercio de la población está educada, por decirlo de alguna manera, porque ha estudiado hasta el nivel licenciatura o posgrados. Que el nivel de posgrados pues es un porcentaje pequeñísimo, ¿no? Además de la población, somos uno de los países que, por ejemplo, tenemos estudiantes de posgrado per cápita menores de Latinoamérica, ¿no? Sí, existen tres México, repito, el México, perdón, personas que se han educado, un tercio de la población. Un tercio de la población que está estudiando, que son los alumnos que están en clases, y el otro tercio de la población de personas que se quedaron con algún tipo de rezago, que no terminaron la primaria, que no terminaron la secundaria, que no terminaron, pues mucho menos la universidad. Y eso habla también de las brechas que como país podemos tener y como las limitaciones que como país y como en el tema de la industrialización, de la competitividad, de la investigación, de la ciencia, pues también hablan de estas limitaciones, ¿no? Sí, y no podemos buscar una sociedad que, es cierto, están aumentando los grados en licenciatura, estamos aumentando los grados en estudios de posgrado, y llega esta pandemia, llega el rezago llega a la deserción educativa. Entonces encontrar una sociedad menos estudiada o una sociedad que menos adquiere las habilidades, pues va a bajar a la larga o a mediano plazo el nivel educativo de nosotros. Para terminar, quisiera lanzar una pregunta un poco fuerte, pero bastante reflexiva. Entonces, lanzo el pitch, el que quiera contestar. Hablamos del rezago educativo de los alumnos, el rezago educativo de los alumnos, que no se lo consolidan, que se encuentran en deserción. ¿Hay un rezago educativo dentro de los docentes? Me dejas, Caray. oye, nos avientas dura la Ok, pregunta para porque poder dar respuesta, ¿no? cambiamos la cuchara, decimos, pues está bien, los alumnos no están Sí, haciendo. no, Jorge Iván, yo sí me atrevo a comentar que sí. Yo Va, creo que sí hay dificultades en el tema de la profesionalización. Yo creo que hay problemas en la formación de los docentes. Yo creo que se requieren reformas severas a las escuelas normales, a las universidades pedagógicas, y que los criterios de selección y de formación tienen que ser distintos. Yo creo que sí. Y sobre todo también, pues una vez en funciones, los docentes pues tenemos que tener la posibilidad, sobre todo, de que nos brinden posibilidades de profesionalizarnos. Yo creo que eso es inherente a nuestra profesión, el hecho de siempre estar constantemente preparándonos, pero también pues tiene que el otro ente, ¿no? Que en este caso es la secretaría, pues brindar esas posibilidades, porque al final de cuentas ellos son los encargados de que el sistema educativo y que todo el engranaje esté funcionando bien, ¿no? pues sí, claro, Tienes completamente. razón. Y no darse esa fuga de cerebros, porque si bien la escuela normal tiene que ofrecer una buena currículum, el perfil o las prestaciones o la imagen que se da el docente también tiene que atraer a los buenos estudiantes, que los estudiantes que son dedicados, los estudiantes que buscan unas mejores opciones de trabajo vean dentro de la docencia. Pero bueno, eso ya lo estaremos hablando en la siguiente mesa de la siguiente semana, que tiene que ver con las áreas débiles dentro del sistema educativo. Muchísimas gracias, profesor Alberto. Profesor Daniel, ¿va a mencionar algo referente? ¿Existe rezago dentro de los... Bueno, para concluir lo que bien dice el profesor Alberto, claro que hay rezago también en el dominio de, podemos decir, contenidos a impartir, pero cuando hablamos de que puede haber rezago en los entes, no nos olvidemos que la parte principal para batir el rezago está por parte de la autoridad educativa local, lo nacional, ¿no? En esos programas de capacitación a sus docentes. El docente necesita vivir continuamente su profesionalización, su carrera para las maestras y los maestros, pero desde otro enfoque, un enfoque, podemos llamarle, de motivación plena para que el maestro siempre esté capacitándose y esté descubriendo sus áreas de oportunidad continuamente. Okay. Podemos recuperar incluso pruebas que se fueron y que nos daban mucho que mejorar. Ahí está la prueba, enlace y planea como se hacía antes, no como se está haciendo ahora, nada más por ciertos
en número de alumnos por escuela. Entonces, claro que sí hay, pero no es tanta la culpa de los docentes, porque no hay programas de capacitación o actualización desde muchos años atrás, ¿no? No, claro, y así como también el de los alumnos no es culpa dentro de los alumnos, es un montón de multifactores que vienen a determinar eso, pero de que está existiendo la deserción de los docentes por ya sea viajar a otros países donde se les ofrece mejor calidad, otros trabajos donde ponen, es una cuestión que se tiene que preocupar y tiene que preocupar a las autoridades. Bueno, con esto la Mesa en Educación les da las gracias por llegar hasta el final. Les deseamos un genial fin de semana y como siempre les recordamos que el último en salir apague la luz porque aquí nadie la apaga. Muchísimas gracias y buenas noches.